Santiago capítulo 5, vamos a enfocarnos aquí en el versículo 7 al 12, el tema de libros maduros en Cristo, y el título dado aquí es Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 7 del capítulo 5, nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurada a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El versículo 12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Señor, gracias le damos por su palabra, Señor, que usted la puede usar, Señor, para hablarnos. Tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y nosotros, Señor, tenemos que recibir lo que usted tiene para nosotros. Es usted, Señor, que causa el crecimiento, madurar, Señor. Gracias, Señor, que es usted el que nos ayuda en este proceso, Señor. No hay nada que nosotros podemos hacer para forzar la situación. Simplemente es rendirnos ante usted, buscar de usted, Señor, caminar con usted, no adelantarnos y no atrasarnos. Señor, ayúdenos a entender, Señor, lo que usted ha escrito aquí en esta noche, Señor, y poder encontrar la aplicación a nuestras vidas. Señor, gracias le damos, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Buenas noches, bendecidos, siéntense, descansen un poquito, no se me van a relajar mucho. ¿Okay? Tened paciencia, Tened paciencia en lo que vamos a ver aquí en esta noche. Fíjate, en madurar espiritualmente, uno tiene que saber cómo responder, cómo actuar, cómo no actuar en sus sufrimientos. Porque recuerda que el tema es la madurez espiritual. Y te voy a decir, bien lo sabemos, va a haber injusticias en la vida. Va a haber injusticias. Estos creyentes aquí en que Santiago les está escribiendo, ya vimos hace 2 semanas atrás que estaban sufriendo a las manos de los ricos. No les estaban pagando su sueldo al fin del día. Mañana, no lo tengo ahorita, ahí te lo pago después. Pero estaban sufriendo porque era de lo que vivían. Eran maltratados, injusticias. Ricos que también se autodeclaraban ser maduros espiritualmente. Y yo puedo decir, yo creo que todos podemos decir, ¿cómo necesitamos paciencia durante tiempos tanto como estos? Y no vayan a cometer el error de orar por paciencia, ¿no? Ay, Señor, usted sabe cómo necesito paciencia. Ayúdeme, Señor, deme paciencia. Ok. Y es precisamente lo que el Señor te va a dar. Te va a traer más problemas. ¿Por qué? Porque estás pidiendo aprender cómo ser paciente, ¿no? Es lo que estás pidiendo y es lo que te va a dar. Entonces, vemos que ellos verdaderamente necesitaban paciencia, tanto como nosotros lo necesitamos hoy en día. Pero fíjate, Santiago menciona 4 veces aquí en estos versículos paciencia. Fíjate el versículo 7. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor.
El versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. El versículo 10, ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y luego el versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, Santiago, si recuerdan, ya había advertido a los ricos de las consecuencias que venían hacia ellos. Pero ahora está hablando, podemos decir, con los pobres, con las personas que no tienen, y les dice, ¿por qué no son pacientes? ¿En serio? Lo que necesitamos oír es lo último que uno quiere oír en medio de los problemas, de las tormentas, de las dificultades, sed paciente, ¿no? Pero les da 3 ejemplos y también explica las razones por qué tened paciencia. Y aquí es en lo que nos enfocamos en esta noche, los 3 ejemplos de sed pacientes, y luego también nos dice orad. Y vemos el primer ejemplo, es el agricultor, que es el versículo 7 al 9, los profetas, el versículo 10, y luego la paciencia de Job, el versículo 11 y 12. Comenzando el agricultor, el labrador, dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Con quién está hablando? Con nosotros, con el creyente. Con nosotros que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Está hablando con el creyente que está sufriendo. Todos nos podemos identificar, porque todos sufrimos. Tarde o temprano estamos sufriendo por una razón u otra. Pero si recuerdan la lección hace 2 semanas atrás, vimos que Santiago, ya les dije, había advertido a los ricos. Y ahora quiere animar a los pobres, a los hermanos pobres. Quería animarlos y recordarlos que Dios los iba a cuidar. Que Dios sabía de sus sufrimientos. Santiago les estaba diciendo todo esto y el plan de acción para ellos, ¿no? Vemos el plan de acción, les está diciendo que porque vamos a montar una rebelión contra los ricos. No dice eso. Que vamos a hacer una huelga. No dice eso. El plan que él tenía para ellos, el plan de acción aquí es tened paciencia. Y fíjense, escuchen lo que está diciendo. Tened paciencia, podemos entenderlo así. Tenemos que ser pacientes cuando estamos confrontando situaciones difíciles. Nosotros, fíjate, nadie puede controlar cómo otros se van a comportar, cómo van a responder o cómo nos van a tratar. No podemos cambiar esa situación. Pero ellos les van a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicieron o no hicieron. Es lo que ya les advirtió a los ricos. Pero nosotros también vamos a tener que darle cuentas a Dios. El otro lado de la moneda. ¿Cómo respondiste a esas situaciones? ¿Qué fue tu conducta? ¿Qué hiciste cuando fuiste confrontado con adversidad? ¿Cómo respondiste? Y todos necesitamos tener más paciencia, es obvio, es claro. En nuestra sociedad parece que todos corren cortos de tiempo. Todos. Y van volando como si fueran a apagar un incendio. Vete en el freeway y vas a ver. Nadie tiene paciencia. Simplemente ve al Walmart, ¿no? Vas a la tienda. Un día me recuerdo, me encontré un hermano y estaba esperando en la línea. Y le pregunté, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tu esposa? Oh, allá está. La hermana en la otra, allá no está. De la otra línea, ¿no? Porque una está más corta que la otra.
No, estoy hablando con el hermano y de repente se arranca con la canasta y todo. ¿Dónde está? Pues allá se fue a meter a la línea porque nada más había una persona enfrente de ellos. No, ella va a salir más temprano que yo. No, imagínate. La señora que estaba enfrente de ellos nada más traía una cosa y se puso a alegar del precio. Le hablaron al supervisor y están esperando. Ay, paciencia, ¿no? Al fin, quiere pagar y la cartera, la dejé en el carro, espérame. Ahí va corriendo al carro y ahí están. Yo ya pagué y estoy al otro lado. Tenía 5 personas y todavía están allá esperando. Desesperados. No saca los billetes, trae dinero. Le falta una peseta, una cora. No, yo se la doy. Ya, porque la paciencia. Y uno completamente desesperado. Y aquí vemos, la escritura dice, tened paciencia. Y paciencia, fíjate, es virtud del que sabe sufrir con resignación, capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. Esta es la definición en el diccionario. Es lo que viene siendo. Pero aquí tenemos que entender que Santiago no les está diciendo que sean perezosos o ociosos. Vemos que la definición de la palabra nos dice esperar con tranquilidad las cosas. Pero Santiago no está diciendo que se queden sentados haciendo nada hasta que regrese el Señor. No es lo que está diciendo aquí. Para entender, la palabra implica resistencia, soportar, sobrellevando las cargas hasta que el Señor regrese. Y claro que está hablando de nuestras relaciones con personas. Tened paciencia con ellos, no te molestes, no te enojes, sopórtalos. No seas como Kiko, ay, no, que se desespera. Fíjate, cuando uno es paciente con ellos, no se molesta, no se enoja y lo soporta, lo que uno está demostrando es madurez, demostrando que uno está espiritualmente maduro, porque ese es el tema del libro, es la idea aquí. Y tenemos que seguir así creciendo, crecer hacia allá, crecer a ser, ¿no? Crecer, madurar, a ser paciente con ellos, no molestarnos, no enojarnos y soportar, aprendiendo a soportar a las personas. No calentándonos, no molestándonos, no desesperados. Y dice, hasta la venida del Señor. Fíjate hasta cuándo. Hasta la venida del Señor. Y no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero puede ser en cualquier momento. Y vemos cómo nos debemos de estar comportando. Y es aquí que nos da el primer ejemplo, el ejemplo del agricultor, el labrador. Fíjate, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Piensen en ellos. Que con qué paciencia esperan que maduren los preciosos cultivos. Ellos esperan que la tierra, fíjate, les dé buenas cosechas. Ahora, los campesinos, los agricultores siembran las semillas en un tiempo que la tierra está bien dura y seca. Pero vemos que están ocupados, están trabajando sus campos hasta que se pueda cegar la cosecha. Trabajando todo el tiempo, trabajando. No nomás están esperando, no nomás están ahí parados esperando, ¿verdad? ¿Cuándo has visto uno? Nada más esperando. Y este es el ejemplo para nosotros. Nosotros los creyentes tenemos debemos de estar ocupados. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. ¿Hasta qué? Hasta que regrese el Señor.
Debemos de estar ocupados. Tenemos que estar ocupados, trabajando, ministrando, compartiendo su evangelio con este mundo perdido. Tenemos mucho que hacer. Cuando el labrador espera, él está esperando en fe, trabajando en fe. No ve en ese momento el fruto de su labor, pero él sigue obrando y esperando. Para nosotros la Biblia nos dice muy claro que debemos de caminar no por vista, pero ¿por qué? Por fe. ¿Ven? Entonces es la misma idea aquí. Debemos de estar ocupados sirviendo al Señor, sirviéndonos unos a los otros hasta la venida del Señor. Así que tenemos que seguir obrando a pesar de que a lo mejor no vemos fruto ahorita. Quizás no estás viendo fruto en tu vida, no hay fruto alrededor de ti. Pero uno tiene que seguir en fe. Y uno tiene que ser paciente, persistente, esperar el fruto, el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fíjate con qué paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. El labrador, fíjate, no tiene el control sobre las circunstancias, no puede controlar el tiempo. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Pero fíjate, él bien comprende que este es el proceso, que tiene que ocuparse, tiene que trabajar con la anticipación de que va a venir la lluvia, que va a llover en el otoño. Y sería para el mes de octubre, y una vez más en la primavera vendría la lluvia. Entonces lleva prisa, tiene que ocuparse. Y serían estos dos periodos de tiempo que Dios enviara la lluvia hacia la tierra. ¿Para qué? Para traer una cosecha. La lección aquí para nosotros tenemos que ser pacientes y ser como el agricultor. Fíjate, él espera que el Señor traiga la lluvia para que pueda haber una cosecha. Nosotros tenemos que esperar en el Señor sabiendo que Él, fíjate, va a corregir toda situación a su tiempo. Él va a traer fruto. Él va a permitir una cosecha a su tiempo. Pero muchos no están ocupados. ¿Cómo vamos a madurar si no me ocupo, no estoy trabajando, no estoy obrando en lo que Dios me ha dicho que haga? ¿Cómo va a haber fruto? Fíjate, Gálatas 6:9, Nueva Traducción Viviente lo dice así. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces hay una cláusula ahí. Si no nos damos por vencidos, ay no, es que ya me cansé, ay no, es que, y pretexto, excusa y excusa. No nos debemos de cansar de hacer el bien. Ay, pero no sabes cómo me tratan, no sabes lo que hicieron. Injusticias. It's not fair. Es una injusticia. Pero a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Fíjate, este versículo nos debe de animar a seguir haciendo el bien. Te voy a decir, muchos prefieren hacer lo más fácil, no lo correcto, no el bien. Pero el agricultor, fíjate, es paciente, sabiendo que el resultado va a ser el precioso fruto de la tierra. Nosotros también tenemos que ser pacientes, sabiendo que cosecharemos numerosas bendiciones. Amén. Vienen las bendiciones de Dios, pero espérate. Te voy a decir,
Muchos ven las bendiciones en las vidas de cristianos maduros. Ven esas bendiciones en las vidas de ellos. Pero el inmaduro no quiere trabajar. El inmaduro no quiere ser paciente. Quiere las cosas ahorita. No quiere ser paciente y obrar. Pero nosotros debemos de esperar en el Señor. Y a su debido tiempo, esas bendiciones van a venir. Fíjate el versículo 8. Fíjate lo que dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia. Y luego pueden subrayar. Y afirmad vuestros corazones. Muy importante. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Santiago nos quiere animar. Quiere que seamos pacientes, sabiendo que viene una cosecha. Pero tenemos que entender que esta cosecha es espiritual. Otra manera que podemos entenderlo aquí a Santiago es que nos está diciendo así: el cristiano no debe de perder la paciencia frente a las adversidades, sino que ha de fortalecer su corazón en vista del retorno del Señor que está cerca. ¿Cómo se puede fortalecer, afirmar un corazón? ¿Cómo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Gracias por preguntar esta pregunta, ¿no? El corazón, te voy a decir, es fortalecido a través de la palabra de Dios y oración. A través de la palabra de Dios y oración. Uno tiene que estar activo, activa, sirviendo al Señor, estudiando su palabra, compartiendo su palabra, viviendo su palabra. Esto nos ayuda a fortalecer nuestro corazón. Debemos de tener tanta palabra de Dios en nosotros que si nos cortamos vamos a sangrar la palabra de Dios. Porque estamos adentro de la palabra de Dios. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tiempo y leíste la palabra? ¿La estás leyendo regularmente? ¿Estás haciendo un estudio? ¿Estás tomando tiempo para leer y orar? Muy importante. Andabas correteando a través de la casa. ¿Dónde dejé la Biblia para venir al servicio? ¿Dónde está? Ah, tengo otra. Orando por todo y en toda ocasión. Pero te voy a decir, la oración que está, podemos decir, una propia oración, es porque estoy en la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios, conozco su voluntad y voy a pedir de acuerdo a su voluntad. No mis deseos, no lo que yo pienso. Pero lo que vemos aquí, fíjate, es una descripción del cristiano maduro. Uno que es obvio que en su vida está produciendo fruto. Hay fruto en su vida. Ves a ese cristiano maduro y hay fruto en su vida. ¿Pero por qué? Si nos recordamos, vimos la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8. No volteen ahí, la pueden leer a su tiempo si les gustan dar un repaso. Pero
vemos que en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Y nuestro corazón es la tierra. Tenemos que entender que hay temporadas. Temporadas como las hay para el agricultor, hay temporadas para la vida del cristiano, temporadas para la tierra. Temporadas para el corazón, podemos decir. Y te voy a decir, hay tiempos que nuestro corazón se hace duro, frío, como si fuera invierno. Me he alejado de Dios, no he venido a los servicios, no he estado asistiendo, no he estado leyendo la palabra. ¿Qué está le pasando al corazón? Se está secando. Hemos permitido que mucha hierba, mucho pecado esté ahí. El Señor tiene que venir y voltear la tierra. Tiene que voltearla. Jeremías 4:3, Nueva Traducción Viviente, dice así: esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Y hay temporadas. Y el Señor tiene que voltear la tierra de nuestro corazón para que la buena semilla pueda crecer, para que pueda tomar raíz y producir fruto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser pacientes y esperar. Y a lo mejor en esta noche te encuentras en esa posición que apenas acaba de voltear la tierra del corazón. Qué bueno, me da gusto. Y estás oyendo la palabra de Dios, está cayendo la semilla. Pero todavía no vas a producir fruto. Porque si plantaste apenas el manzano, el naranjo, la ciruela, no te lo va a dar para mañana. Tenemos que esperar. Espera, ser paciente. Porque ahí viene. Con tiempo viene. Gálatas 5:22 al 23, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, fíjate, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Con tiempo va a haber este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero les recuerdo que, fíjate, el agricultor no está nada más parado haciendo nada. Solamente esperando que venga la cosecha. Hasta que venga la cosecha, ¿está aburrido? No, hombre, él está ocupado preparándose para la cosecha. No tiene tiempo para andar molestando a las personas, peleándose con los vecinos o andar de chismoso o chismosa. No tiene tiempo para esto, porque está ocupado. Y si estamos ocupados en lo que el Señor nos tiene haciendo, no tenemos tiempo para esas cosas. Y ahora, ¿por qué digo esto? Si conocen a un labrador, ya vimos, siempre están ocupados con la preparación de la cosecha que viene. Pero fíjate, en su carácter, ellos siempre hacen todo lo posible para ayudar a alguien más. Se ayudan uno al otro. Se están ayudando porque se necesitan ayudar uno al otro. Vas a los campos y se están ayudando. ¿No están hablando mal de ellos? Ahora, ¿por qué dije esto? Pues no me recuerdo, pero bueno, claro que me recuerdo. Pero fíjate, Santiago sabía esto.
que el agricultor no tiene tiempo para este tipo de perder tiempo, podemos decir, peleando, chismeando, molestando a las personas. No tiene tiempo para eso. Por eso dice, fíjate el versículo 9, ¿cómo nos dice? Hermanos, no os quejéis uno contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No hay tiempo para esto, entonces no te andes quejando. ¿Por qué te estás fijando en lo que ellos hacen? ¿Qué es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú debes de estar haciendo? Yo no sé, pero no se quejen cuando las cosas no salen como tú quieres. Y es cuando las personas se quejan. Cuando las cosas no salen como ellos querían. Cuando las cosas salen mal, te dije que no lo hicieras así. No se quejen uno contra el otro. Fíjate, vemos que las pruebas habían convertido a algunos en esta iglesia, lo puedo decir en esta manera, ser criticones. Se están criticando, se quejaban uno del otro. Eso es lo que estaban haciendo. Otra manera de decirlo es, mis hermanos, mis hermanas, no se deben de culpar uno al otro de sus problemas, o van a caer bajo juicio, y ahí está el juez en la puerta. Necesitamos paciencia cuando enfrentamos la desilusión. Y lo más fácil que uno puede hacer, fíjate, es comenzar a culpar a las personas alrededor de uno. Culparlo a él, culparlo a ella. Es culpa de... Uno luego quiere culpar a alguien más de sus problemas. No, pero yo no fui, no, es culpa. Es más fácil culpar a alguien más. Pero fíjate, una vez más, el tema es la madurez del cristiano. El cristiano maduro, fíjate, acepta las circunstancias. Crece, madura, ¿por qué? Porque entiende que Dios está volteando la tierra de su corazón. ¿Te estás molestando? Pues qué bueno. Dios está volteando la tierra de la dureza de tu corazón. Yo me ofendí por lo que el pastor dijo. No. Me quieres culpar allá tú, pero es Dios que está tratando contigo. Fíjate, en la esperanza es donde va a haber fruto en la vida de uno. Esperando. Ser paciente. Si es que uno se desanima y se da por vencido, ya perdió todo. Fíjate, uno es juzgado cuando comienza a culpar a otros de sus problemas, cuando comienzan a murmurar unos contra los otros, cuando se comienzan a quejar, cuando comienzan a chismear, tratando de cubrir sus propios pecados, y personas hasta comienzan a hablar, más bien dicho, difamar el carácter de otras personas. Si todos nos recordamos que nuestro Señor Jesús viene, no nos estuviéramos quejando. No fuéramos tan criticones uno del otro. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Lo estamos esperando. El labrador está esperando la lluvia. Nosotros esperamos que Cristo regrese. Y va a venir. Y si uno está murmurando, te voy a decir, es un pecado serio. Es un pecado serio. Ahora vemos aquí los profetas en el versículo 10 nos dice así: hermanos míos, ¿con quién está hablando? Nosotros. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Fíjate,
Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Recuerden los profetas del Antiguo Testamento cómo sufrieron a las manos de sus enemigos, en las manos de pecadores. Pero ellos confiaron en Dios y en Dios tuvieron la victoria. Muchos se creen la mentira del diablo. Creen que uno sufre porque está en pecado. Y no es así. Todo el tiempo no es así. Si este fuera el caso, muchos de los profetas no fueran profetas. Recuerda que ellos estaban en la voluntad de Dios y sufrían y aún eran fieles a Dios. Fueron fieles. Y Jesús usó el ejemplo de los profetas también. Él dijo en Mateo 5, 10 al 12, se lo voy a leer en traducción lenguaje actual, dice así: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Vemos que ellos sufrieron aún estando en la voluntad de Dios. Yo no sé quién te haya pintado un cuadro que si venías al Señor todo iba a estar bien y que todo iba a ser perfecto. No es así. No podemos caer en esta trampa de pensar si que uno está en la voluntad de Dios, todo va a estar bien y no va a haber problemas en su vida. Porque esa es falta de entendimiento, es ser inmaduro. Te voy a decir, es fácil ser obediente cuando todo va bien. Es fácil. Oh, gloria a Dios. Oh, hermano, oh, hermana. Oh, no, todo va bien. Pero cuando uno está pasando por tiempos difíciles y es donde muchos van a ver ojos en ellos, en nosotros, en lo que uno hace. Ahí se demuestra lo que uno cree o no cree. Ahí se va a reforzar su testimonio de lo que uno está diciendo, si es verdad o no. Se va a saber. ¿Y quién va a ver? ¿Tu familia, amigos, conocidos? El mundo se fija. El mundo nos están viendo. Pero tenemos que reconocer que esta es la oportunidad de tener el mayor impacto en las vidas de muchos. Es aquí, en este momento, que se comprueba nuestra fe. Y damos un gran testimonio de lo que creemos. Santiago nos dirige a los profetas ¿para qué? Para que uno los estudie, para que podamos aprender de su ejemplo, de sus sufrimientos y aflicciones. Y ellos tuvieron que perseverar sobre enemigos y aún también hasta sobre creyentes. Tenemos que aprender de ellos, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremías, de Nehemías. Hay muchos ejemplos. Romanos 15:4, traducción en lenguaje actual, dice así: todo, ¿qué es todo? Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Fíjate, todo lo que está en la Biblia para enseñarnos, para instruirnos, nos ayuda a tener ánimo y paciencia, seguridad de lo que hemos creído. Leer la palabra es importante, de acuerdo con lo que estamos leyendo aquí. Amén. La paciencia de Job, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice el versículo 11.
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros tenemos por bienaventurados los que sufrieron, perseveraron. Pero les recuerdo que la única manera que uno puede perseverar es pasar por la prueba, por las batallas, por los sufrimientos, las tormentas en nuestras vidas. Y es ahí donde uno puede tener victoria. Porque ¿cómo va a haber victoria sin batalla? ¿Cómo vamos a saber si verdaderamente tenemos una fe, si una fe no es probada? En la vida va a haber altas y bajas, todo el tiempo. Va a haber tiempos que vamos a estar al pico de la montaña. Gloria a Dios, todo va bien. Pero ¿qué pasa? Tenemos que bajar al valle. Cada año, con los años que hemos ido, van al retiro. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Vienen a la casa y qué desastre. ¿Qué pasó aquí? Los problemas. Te lo puedo decir de esta manera y no te va a gustar lo que te voy a decir. Si quieres ser bendecido, uno va a tener que sufrir. Pero te voy a decir esto. Prefiero sufrir con Cristo que aparte de Cristo. Habéis oído la paciencia de Job. Y recuerden que Santiago nos ha dicho que la palabra implica resistencia, soportar, sobrellevando las cargas. Vemos que paciencia nos da el entendimiento de confrontar nuestra situación, no correr de ella. Porque es lo que muchos queremos hacer, correr y alejarnos, resistir bajo gran tensión, bajo gran presión. Y te voy a decir, no hay un mejor ejemplo de esto que en la vida de Job. Si no han leído el libro de Job, wow, les digo, de lo que se han perdido. Léelo, pero no te lo recomiendo que lo leas antes de irte a dormir, ¿eh? O a lo mejor te va a causar dormirte, pero no sé, pero bueno. Este hombre sufrió, pero él nunca le dio la espalda a Dios. Él aceptó lo que venía a su vida. El tema del libro es cómo sufre el justo. El bosquejo del libro de Job es primero la aflicción de Job, capítulo 1 al 3, la defensa de Job, capítulo 4 al 37, la liberación de Job, capítulo 38 al 42. Pero fíjate, podemos decir, Job perdió todo, absolutamente todo. Su esposa, sus hijos, su salud, perdió todo. Bueno, no todo, ¿por qué? Porque no perdió su fe en Dios. Pero al terminar de todo, podemos decir que Job fue un mejor hombre después de que sus aflicciones pasaron. Porque el sufrimiento puede tener efecto purificador si nos sometemos al Señor. Entonces, podemos entender la paciencia de Job, que significa fidelidad bajo prueba. Y las pruebas van a venir. Las quieras o no las quieras, pruebas van a venir. Yo sé que he usado el ejemplo de la pandemia muchas veces, porque fue una gran prueba para el cristiano. ¿Te vas a detener de Dios o no? Porque como yo tengo entendido, mi vida está en sus manos. No lo vamos a sorprender. No vamos a llegar a su presencia. Yo no te estaba esperando. Él nos ha dado un tiempo medido. Fidelidad bajo prueba.
Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ellos entendían que al fin se cumplía la voluntad de Dios, o sea, el propósito de Dios. Sin entender la razón por qué todo esto le estaba pasando. Sin comprender lo que Dios estaba haciendo. Pero fíjate, Job sabía que Dios estaba lleno de amor y de misericordia. Él sabía esto. Y es una lección que cada uno de nosotros debemos de entender y tenemos que aceptar. Por eso podemos leer Romanos 8:28. Muchos de ustedes se saben este versículo, pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan para el bien. Entonces, esas pruebas, esas dificultades que pasamos, nos van a ayudar para el bien. Pero fíjate lo que dice: a los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La gran lección aquí es: nosotros, no me gusta decirlo, tenemos que ser como Job. Tened la paciencia de Job, soportar, ser fiel bajo la prueba para poder llegar a ver lo que el Señor tiene para nosotros. El versículo 12 nos dice: pero sobre todos, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Ahora, en querer tener paciencia, está diciendo: no vayan a jurar, no vayan a hacer promesas que no puedan cumplir. Esto es lo que pasa cuando uno se encuentra en circunstancias muy difíciles, pasando por tiempos difíciles. Dicen lo que no deben de decir, prometen lo que no deben de prometer. Dios, si me sacas de esto, yo te prometo que voy a hacer esto y esto y voy a cumplir. No lo hagas. Santiago no nos prohíbe de los juramentos legales. Esto es otro tema incompleto, pero aquí dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, no, ni por ningún otro juramento. Ya vimos el pecado de omisión. No hagas este tipo de juramentos, no vayas a caer en mentiras o detener la verdad. O solamente decir una media verdad, una mentirita blanca, piadosa. Es como los niños dicen, ¿no? I swear, te lo juro. No, pero tenía los dedos cruzados. Como los políticos hoy en día. No sabes si están hablando la verdad o una mentira, pero prometen el mundo. Pero te voy a decir, cuando uno es conocido ser un mentiroso, es difícil creerlos. Es difícil, porque ya los conoces. Es difícil saber si solamente es un cuento otra vez, o te están hablando la verdad. He estado alrededor de las parejas y el varón sale con un cuento, y luego quiere que involucrar a su esposa.
¿Verdad, honey? ¿Verdad, babe? ¿Verdad que sí? Y es lo que quieren hacer. Pero te voy a decir, cuando uno es conocido como una persona honesta, sincera, no es necesario pedirle a nadie que respalde su palabra. No hay razón por qué tener que jurar. No, te juro que sí es verdad. No es necesario. Por eso dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Dejar que tu sí sea sí. ¿Por qué? Porque eres un hombre o una mujer que son honestos. Un hombre o una mujer de su palabra. Una persona que guarda su palabra. Cuando dices sí, es sí. Y cuando dices no, es no. Recuerden que los ricos no guardaban su palabra. Ellos prometían pagarles a sus empleados, a los pobres, pero ¿qué? Les robaban. No cumplían con su palabra. En contexto aquí, el cristiano maduro guarda su palabra. Tiene cuidado de su palabra. Es cuando uno no guarda su palabra, no puede controlar su lengua, que demuestra su inmadurez. Y hasta es más, hacen daño. No nomás personalmente, pero a las personas alrededor de uno. Por no guardar su palabra. Entonces, uno puede pausar, pensar, procesar, para hablar con claridad. No, sí, ahí llego. Y no llegan. Dejar que tu sí sea sí y tu no sea no. No hay nada mal en decir no. Pero hay personas que nunca pueden decir no. Te dicen yo lo hago y no lo hacen. El cristiano maduro guarda su palabra. La aplicación aquí, de los 3 ejemplos, te voy a decir, hay mucho que podemos aprender. Claro que la paciencia es importante y tenemos que ser como primero el agricultor, que espera con paciencia por la cosecha. 2, como los profetas, que hablaban la verdad a pesar de sus sufrimientos. Job, perdiendo todo, sufriendo, tenía paciencia. Saber que Dios va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. A veces no entendemos, no vamos a saber el por qué en ese momento. Pero ánimo, espera, porque va a haber fruto, va a haber bendiciones. Y en ese momento no podemos entender ni verlas. Pero va a haber fruto a su debido tiempo. Amén.